Estamos al aire. Bueno, pues ya nos están diciendo que ya estamos al aire y en esta transmisión en vivo. Es un gusto para mí estar una noche más aquí con ustedes desde la propuesta del Partido Libertario MX. Y pues primero que nada compartirles algo de ¿por qué son los conversatorios? Los conversatorios son espacios de diálogo para la difusión y la discusión de las ideas, de la libertad y oportunidades para conocer temas de actualidad con un impacto en el corto, en el mediano o en el largo plazo. Pues en este caso yo lo que les pediría a todos los que nos empiecen a ver, a todos los que se empiecen a conectar, es de que se den una vuelta por nuestro sitio web www.partidolibertario.mx y conozcan estas propuestas que vienen totalmente enfocadas en la libertad de los individuos, que si tú ya estás harto de derechas o izquierdas, conozcas la propuesta orientada a la libertad y nos sigas en nuestras redes sociales. Así nos encuentras en todas las redes sociales como Partido Libertario MX. Y bueno, me presento, mi nombre es María José Salinas y esta noche pues voy a tener a mi compañero Antonio Tapia, que también va a estar en la co-conducción y pues te dejo los micrófonos, Antonio, adelante para que nos vayas hablando de nuestros invitados. Buenas noches a todos y a todas, muchas gracias por la invitación principalmente al partido y yo por el momento voy a leer una pequeña reseña de nuestros invitados y voy a empezar con el señor Rafael Loret de Mola. Él es nacido en Tampico, es periodista y escritor, actualmente publica regularmente en México, Estados Unidos y España. También es un exitoso comentarista de radio y de televisión, ha publicado más de 30 libros entre novelas y ensayos. Su más reciente libro se titula El gato pardo de Andrés, publicado en el 2020. Ha sido reconocido internacionalmente por su labor de escritor y periodista, incluyendo el Premio Nacional de Periodismo en 2015 y conocido crítico del poder, sea de gobiernos priistas, panistas o morenistas en este caso, y conocido por su grito de guerra, no me van a callar. Bienvenido, Rafael. Gracias. Aquí estamos a tus órdenes. Gracias. Y también tenemos a Mario Rosales Betancourt. Él es licenciado en Derecho y en Economía por la UNAM, con 47 años como profesor en la propia UNAM. En la FES Zacatlán imparte materias de historia, historia de las políticas y económicas y elementos de economía. Además es asesor de tesis y tutor de alumnos en el programa PRONAVES. Es autor de más de 200 artículos publicados, participación en programas de radio y televisión, y más recientemente podemos verlo en sus magníficas ponencias académicas a través de su canal de YouTube, que se llama igual Mario Rosales Betancourt. Bienvenido, Mario. Muchas gracias, qué gusto estar con ustedes. Mucho gusto. Y bueno, nuestra dinámica va a ser que le vamos a dar la voz a nuestros invitados para que hagan una intervención de 10 o 15 minutos, de 10 a 12, y de ahí también tenemos algunas preguntitas nosotros y las que vayan saliendo de nuestro Facebook Live. Bueno. Excelente, Antonio, muchas gracias. Pues bueno, antes de pues darles la voz a nuestros invitados, vamos a hablar un poco del tema del que vamos a exponer hoy, que el título de nuestro espacio y de nuestro conversatorio es Las violaciones legales del presidente López Obrador en el caso Carlos Loret de Mola. Y para ir hablando sobre este tema, me gustaría leer un texto al respecto. A raíz del trabajo periodístico desarrollado por Carlos Loret de Mola y su continuo ejercicio de la investigación periodística, se presume que en 2019, a menos de un año de la llegada al poder de Andrés
Manuel y su autodenominada Cuarta Transformación, Carlos Loret pierde su trabajo en Televisa y la conducción del espacio noticioso matutino que exitosamente dirigía. Carlos continúa su trabajo periodístico en The Washington Post y en la radio NW, cadena heredada de XCW, y más recientemente como conductor estelar para la cadena estadounidense Latinus, desde donde ha elaborado una serie de piezas periodísticas de las que se desprenden los mayores escándalos para la administración actual, desde el golpe brutal, que significó ver a su hermano Pío recibiendo fajos de dinero en efectivo, a los contratos de Felipa o a la opacidad e ilegalidades de la ejecución de las obras públicas, hasta el evidente desaseo y corrupción con la que esta administración se ha hecho de un poder unipersonal y sin visos de reducir su hambre de acumulación de poder. La última nota que esta serie de reportajes ha colocado al presidente y a todo su discurso en una encrucijada de la que parecen no poder salir, en palabras del propio Carlos, se derrumbó el discurso y con él todo, porque lo único que tiene es su discurso. El escándalo de la Casa Gris parece haber penetrado el plumaje que no se manchaba, el teflón del presidente al que todo se le resbalaba. Y desde hace 20 días, cada intento de recuperar el discurso desentierra otro conflicto de interés, otra forma de tráfico de influencias, otra ilegalidad, otra forma de corrupción desde el poder presidencial. Y así llegamos a la conferencia paticida del viernes 11 de febrero, en que fuimos testigos de un presidente cometiendo varios delitos en cadena nacional. Cuéntenos, ¿cómo han visto todo este proceso de degradación y las implicaciones legales y sociales de todo este caso? Les dejo los micrófonos. Muchas gracias. Bueno, empiezo con algo que ya que está de moda, estar sacando a la luz cuestiones privadas, cuestiones personales de los Loret de Mola, en particular de Carlos Loret de Mola. Pues voy a empezar haciendo eso. Como pues muchos saben, yo soy amigo de Rafael Loret de Mola, pues no quiero decir hace cuánto tiempo, pero sí puedo decir que desde la primaria. El caso es de que esa amistad que ha sido muy larga, pues me llevó a que cuando naciera su hijo, su primer hijo, pues me invitara. Yo fui de los que estuvo con él en el momento en el que la entonces esposa pues estaba dando a luz. Yo estaba con él esperando pues que nos avisaran que todo había salido bien, que había nacido bien, etcétera, etcétera. Entonces, pues finalmente nos llevan al recién nacido y lo primero que pues dicen, pues es niño. Y claro, como pues había la necesidad y tenía Rafael pues el interés de ver que estuviera bien, pues se muestra al niño pues como debe ser. Y pues lo que más le llamó a Rafael, y yo creo que fue uno de los motivos de orgullo inicial que tuvo, pues ver que sus partes masculinas eran bastante grandes. Y pues eso yo creo que es lo que de alguna manera ahora en sentido figurado, pues ha demostrado que esas partes masculinas las ha mantenido grandes y fuertes, sobre todo en defensa de la libertad, en este caso, de la libertad de expresión, para enfrentarse contra un presidente que ha concentrado excesivamente el poder, como antes no se daba, que tiene el control no solo del ejército, sino la incondicionalidad por la corrupción del ejército, a la Marina, la Guardia Nacional, que utiliza la Administración Pública Federal como instrumento de lucha, y lo mismo al SAT, que a la Unidad de Inteligencia Financiera para combatir a sus enemigos, que utiliza pues las mayorías que tiene en ambas cámaras, que utiliza pues esa popularidad real y fanatismo de algunas personas. O sea, enfrentarse a ese todopoderoso presidente, pues realmente demuestra esos tamaños de Carlos Loret de Mola. Pero aquí lo importante desde el punto de vista jurídico es que vimos que esta lucha por la libertad pues dio como resultado una flagrante violación, como ya se dijo en la presentación, de uno de los derechos humanos más importantes, que es el derecho de protección de datos personales. Este derecho que solamente los gobiernos más totalitarios han
violado. Por ejemplo, lo violó la Alemania nazi y con consecuencias terribles. Los nazis, cuando ocupaban poblaciones de Polonia, de Austria y al final de Francia, los franceses tuvieron la oportunidad todavía de evitarlo, pues llegaban a buscar los datos personales en el registro civil y claro, había el error en los registros civiles de anotar la religión. Entonces anotaba, ella estaba hablando de tal religión judía, además estaba el domicilio y todo. Y claro, ¿eso para qué sirvió? Para que los judíos fueran llevados a los campos de concentración, etcétera, etcétera, para que vean la importancia y la gravedad que es violar los datos personales. En nuestro país esto pues se ha ido consagrando como uno de los hechos, porque algo fundamental, algo muy valioso, algo que es parte esencial de nuestra propiedad, son los datos personales. Y no solamente deben ser protegidos por los sujetos obligados. Hay algo muy importante. La que es la ley, habla de sujetos obligados, no habla de servidores públicos. Son los grandes errores del presidente López Obrador. Dices que el Loret es público, no. La ley lo que dice son sujetos obligados. Bueno, el caso es que el señor López Obrador viola el artículo 6, el artículo 7, el artículo 16, viola el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos de la ONU, viola la Convención Interamericana de Derechos Humanos, viola la Declaración Universal de los Derechos Humanos. O sea, son además cuestiones que están protegidas por el derecho internacional, con lo cual, de acuerdo a nuestro propio artículo primero constitucional, todo lo que está en la Constitución y los tratados en materia de derechos humanos son lo más importante a defender en nuestro sistema jurídico. Y lo terrible de esto, aparte se viola desde luego la ley de transparencia, la ley de datos personales en poder de sujetos obligados, el código fiscal, el código penal, bueno, una gran cantidad de normas, pero lo peor es que se hace impunemente. Lo que pasó hoy realmente fue abominable. Claramente el INAI le dijo, ¿sabes qué? Estás violando, no puedes, ni yo te puedo dar esa información, ni te la debe dar nadie, y si alguien te la da, no la puedes dar tú. Y el señor lo que hizo, con todo y que ya estaba ese escrito que el día de ayer se publicó por parte del INAI, muy bien, por parte del INAI, el señor todavía el día de hoy agarró, bueno, es que Carlos Loret gana 3 millones al mes, pues se dijeron que no podías, y lo hizo. Y lo peor del caso, y todavía además cínicamente es como si de repente una persona le dice, no puedes cachetear, no puedo cachetearlo así, y volverlo a cachetear, y oye, dame chance de que te puedas ir cacheteando, dime tú tu autorización para que yo, y todavía reta a Carlos para que voluntariamente decida sacrificar sus derechos humanos, o sea, renunciar a sus derechos humanos, lo que es una total aberración. Bueno, lo peor es que no hay castigo a eso, y las justificaciones que ha utilizado López Obrador han sido ridículas. Primero, la descalificación ad hominem. No es que Carlos Loret de Mola y empezaron a inventar de que otra vez sacarlo de la cuestión de que el caso de Florán Cassés, lo que sea. El artículo primero de la Constitución, además, evidentemente que pues, todo ya se ha descubierto que Carlos no tuvo ninguna situación ilegal ni negativa, pero el hecho es de que aunque hubiera algo, el artículo primero de la Constitución dice que todo individuo, sin importar su pasado, sin importar religión, sin importar sexo, todo individuo tiene derecho a gozar las garantías que establece la Constitución. O sea, huirse características ad hominem, o sea, las características personales, para decir, porque tiene este pasado, le voy a privar de un derecho humano. Segundo argumento totalmente falso, es que es una legítima defensa. Por favor, en derecho a la legítima defensa es cuando se trata de evitar, se trata de prevenir una situación. O sea, antes de que una persona me mate a mí, yo la mato. Eso es la legítima defensa. Si ya alguien cometió
por ejemplo, mató a una persona y después el hermano, el papá, mata a la persona, ya no es legítima defensa, ya es un acto jurídicamente llamado represalia, en la vida práctica llamado venganza, y sería un acto de justicia por propia mano, prohibido por la Constitución en su artículo 17. O sea, nadie puede hacerse justicia por propia mano. Si hubiera una situación ilegal, tendría que haber acudido a los tribunales. O sea, claramente también ahí se ve la falsedad del argumento. Luego vienen otras cosas que para mí son terribles. El decir, bueno, es que esta información me vino dada por el pueblo. Solamente los regímenes más negativos a las libertades son los que usan esto del espionaje popular. Solamente Stalin, solamente los nazis, el gobierno cubano, es que mi vecino es antisocialista. Y ya, pues, porque el vecino dijo, lo agarraban y lo metían a la cárcel y le podían hacer de todo. Simplemente porque, me llegó la información del pueblo. O sea, es terrible que se pueda decir una información que me llega sin decir quién, pero también a veces, y eso es también violatorio, no puede dar información que reciba en forma privada. Además de que entonces se evidenció que era mentira, que había pagado Televisa. ¿Qué fue lo que dijo? Fíjense, Televisa no le pagó, y me dijeron de Televisa, pero no en forma escrita, no oficial, en forma personal, que efectivamente el Carlos Loret no recibió dinero de Televisa y que es de Radiópolis, pero sí Televisa le dio una información personal. Televisa, en este caso, la están violando sus derechos. Claro, que Televisa no va a decir nada, pero se trataba de datos de Carlos y no tenía por qué utilizarlos López Obrador, porque Televisa se los dio en forma privada. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que todo este sistema de utilizar esto, pues al único que nos está llevando es a destruir instituciones. O sea, esto claramente, ¿qué es lo que está provocando? Que ahora diga, sabía que el INAI le iba a decir que no, pues era un absurdo, y ahora está mal, hay que cambiar la Constitución para que lo que ganan los periodistas y todo sea ya información pública y transparente. Eso no es posible. En materia de derechos humanos, los derechos humanos son progresivos. Esto es, se puede ir hacia adelante, no se puede retroceder. Por lo tanto, porque ya hay una diputada ahí de Morena que ya dijo, bueno, y la propia jefa de gobierno, la señora Claudia, pues ya dijo, pues sí, está mal el INAI, deben conocerse, y si no, si la normatividad está, hay que cambiar las normas. Para empezar, tiene que reformar la Constitución, pero el hecho de pensar ya cambiar y menoscabar un derecho humano por esta situación personal es terrible. Por eso, y con esto concluyo en esta primera intervención, es que no es defender a Carlos Loret de Mola, es defender las garantías de todos los mexicanos, porque si hoy se los violan, si hoy se los menoscaban, si hoy se intenta, no la muerte física, no censuramos, no matamos a periodistas, sí, pero lo quieres matar civilmente, lo quieres desprestigiar, le quieres menoscabar sus derechos. Bueno, si eso lo permitimos para una persona, después será para otra y se va a ir contra el INE. ¿Y qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, ahorita es una violación de derechos humanos. ¿Y cuál sería la institución que debería estar brincando y diciendo no se deben violar derechos humanos? Pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero como ya la captó, pues ya no sirve. Entonces, eso es lo que veo yo como más peligroso, que se acaben con los organismos autónomos, que se menoscaben las libertades, que se menoscaben las propiedades, porque la información personal es una propiedad de quien la tiene, y todo esto pues nos va a acercar más a una terrible dictadura. Sería mi primera intervención. Muchas gracias. Y pues continuamos adelante. Ahora sí que el papá de Carlos, estimado don Rafael, adelante.
Bueno, hay que comenzar diciendo que la lucha en nuestro país entre los periodistas y el poder se remonta a 50 años o más, digamos la lucha encarnizada. Toda mi generación ha vivido bajo una presión terrible. Desde que salimos de la universidad, hace ya algunos ayeres, hemos estado remando a contracorriente. Por ejemplo, Echeverría liquidó al periódico Excelsior de manera malsana, sacando de ahí a don Julio Scherer García, que no tiene nada que ver con Julio Scherer Ibarra más que la liga de padre a hijo, pero en cuanto a profesionalismo hay una enorme diferencia entre uno y otro. Luego, ya con López Portillo, llegamos al grado de que este presidente dijera que él no paga para que le pegue una prensa que pega para que le paguen. Esto con referencia a la revista Proceso. Y así por el estilo, todos los mandatarios han sido enemigos de sus críticos. Miguel de la Madrid, por ejemplo, que era en apariencia mediocre, utilizó al miserable Manuel Bartlett para comenzar un reguero de sangre de periodistas por todo el país. Llegó a 80 y pico de periodistas asesinados durante su sexenio. Luego vendría el Círculo Rojo, estoy saltándome algunos, ¿no? El Círculo Rojo de Vicente Fox, que dijo que a todos sus críticos los iba a meter en un círculo rojo para que estuviéramos acorralados permanentemente. Y esto parece que lo está continuando López Obrador, pero ya en una situación elevada al cuadrado. López Obrador es un hipócrita, es un cínico, porque todo aquello que ponderaba cuando era candidato, lo está haciendo, pero al revés. Si él decía que impugnemente a la prensa, ahora él da lugar a decir que tiene derecho de réplica. No, no tiene derecho de réplica, porque los funcionarios públicos solamente pueden hacer aquello que les está específicamente ordenado por la ley, a diferencia de la ciudadanía, que puede hacerlo todo excepto lo que le está prohibido en la ley. Esa es la gran diferencia entre un funcionario y un ciudadano común. Y esto es lo que no entiende Andrés Manuel, que él no tiene derecho a ejercer como funcionario y como ciudadano. Son dos cosas distintas. Si quiere cuestionar y hablar como ciudadano, pues muy bien, que deje la presidencia, lo cual nos daría mucho gusto a bastantes mexicanos. Pero bueno, si no quiere dejar la presidencia, pues entonces que actúe y hable como un jefe de Estado. Lo que ha ocurrido recientemente no tiene paralelo en la historia de nuestro país. Es decir, hacer una especie, o pretender hacer una especie de linchamiento mediático contra un periodista que ha denunciado la falta de austeridad y la corrupción ingente de José Ramón López Beltrán, el primogénito del presidente de la República. Esto ha puesto a López Obrador como loco, verdaderamente como loco. Y a medida que van pasando los días, va comprometiéndose más en la histeria personal y no cumpliendo con sus deberes primigenios. Esto es grave, porque si un reportaje perfectamente documentado, en donde se exhiben las famosas casas grises, como les llaman ahora, es suficiente para que el presidente de la República pierda los estribos y se dedique a perseguir a un periodista al punto incluso de colocar en su mentirosa de la mañana la tablita de los supuestos ingresos del periodista. Digo supuestos porque resulta que él mismo, en la carta que le dirige al Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, así se llama el instituto, no información privada, sino información pública, pues ahí mismo en esa carta dice que las fuentes por las cuales se guió para exhibir las cifras que manejó en su mentirosa de la mañana eran fuentes anónimas. No me pregunto cómo un presidente de la República puede hablar de fuentes anónimas si, como él dice, conoce
todo lo que pasa en el país. Lo he repetido varias veces, que un presidente tiene la obligación de conocerlo todo. Y ahora resulta que para cuestionar a un periodista recurre a fuentes anónimas. Esto es verdaderamente increíble dentro de un conjunto de instituciones democráticas que se supone que tenemos, pero lamentablemente no las vemos en ejercicio en la misma circunstancia. No son democráticas, no actúan democráticamente. Nos quedan por ahí algunos organismos autónomos que están haciendo un esfuerzo grande para servir de contrapeso, entre ellos el INE y por supuesto recientemente el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Lamentablemente para todos, la cosa no ha parado ahí, porque resulta que esto ya escaló niveles internacionales muy serios. The Washington Post, que es un periódico en donde colabora Carlos también, ha demandado al presidente Joe Biden para que de alguna manera se pronuncie no sobre el caso particular de Carlos, sino sobre el caso general de los periodistas que son afrentados en México y asesinados. Ya van en el trienio que lleva este personaje en la presidencia, 54 asesinatos, de ellos 6 en este 2022. Asesinatos de informadores, de periodistas, de personas que se la han rifado y han cuestionado sobre todo a los órganos de poder territorial, que son los narcotraficantes, a los que tanto defiende López Obrador. Resulta que, así como en 1968, en 1971, cuando las matanzas de Tlatelolco y del Jueves de Corpus, se hablaba de que lo peor que podía hacer uno en aquel entonces era estudiante. Yo precisamente, igual que Mario, éramos estudiantes en aquella época y vivimos el terror de ver a los tanques de guerra rodeando nuestra preparatoria y luego pues la universidad. Esto parece que fue hace muchos años, pero lo tocamos con la mano. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas expresiones porque nos conducen irremediablemente a un escenario que no deseamos para México. Un escenario en donde el poder se imponga por la fuerza. Esto es lo que está buscando Andrés Manuel. Porque no es posible, y vuelvo a The Washington Post, que un periódico pida al presidente de los Estados Unidos que haga alguna declaración, porque no pueden dejar que una nación vecina llegue a estos extremos de barbarie política. Y esto es lo que está ocurriendo en nuestro país. Y no hay que olvidar algo muy importante. The Washington Post fue el periódico que inició las publicaciones referentes al caso Watergate, que terminó con la caída del entonces presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, en 1974. Así que no estamos hablando de cualquier periódico, estamos hablando de un periódico que tiene una gran credibilidad y que tiene además el peso histórico de haber enfrentado a un presidente y ganarle a este presidente la partida. No sé si ustedes recuerdan o han visto una película muy importante en la que se narra todas las peripecias de los dos periodistas que iniciaron el caso Watergate. Todos los hombres del presidente se llama la cinta referida. Y ahí podemos apreciar algo muy similar a lo que está pasando en nuestro país. Pero es grave que incluso el día de hoy un representante del Congreso de los Estados Unidos, el senador Ted Cruz, que es un poco latino, llegó al grado de exigirle al Congreso que pida a su vez también al presidente Joe Biden información precisa acerca de las atrocidades que se están cometiendo contra el gremio periodístico en nuestro país. Contra esto no tiene defensa López Obrador. Empezó a decir que Biden no se debe meter en la política mexicana, que no se debe meter en el entorno nacional. Esto lo dijo hoy en la mentirosa de la mañana, pero él bien sabe que está viviendo el filo de la navaja. Hacia el norte ha sido hasta ahora un presidente sumiso, quizás el más sumiso ante Estados Unidos. Lo vimos en ese terrible episodio de junio de 2020, cuando visitó la Casa Blanca y se puso a hablar elogiando al señor Donald Trump por haber sido respetuoso de la soberanía nacional mientras seguía construyendo el muro de la ignominia. Lo vimos
también cuando sin ningún motivo se fue a viajar a Nueva York para intervenir en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y hablar de un plan de bienestar que no cabía en el entorno de la seguridad mundial. Es una cosa completamente ajena. Es como si en la Cámara de Diputados se habla de la Eucaristía, por decir algún caso extremo. No, cada cosa tiene su lugar y su circunstancia y su sitio. Y López Obrador ha violado todo lo que se pueda violar. El otro día escuchaba a Javier Lozano, que era panista y ahora no sé si es priista. Bueno, eso ya saben, es de la clase política mexicana, y en la clase política mexicana se ven este tipo de cosas. Pero dijo algo muy cierto. López Obrador es, en este momento, un violador serial de la Constitución. Esto es lo que ha sido desde que inició su mandato. No ha respetado las leyes. Hay muchos, como uno de los que estaban ahí en este programa que estoy citando, que dicen, bueno, ¿y para qué nos preocupamos si de cualquier manera López Obrador va a hacer lo que le dé la gana? Si este fuera el criterio, entonces tendríamos que replegarnos y dejar pasar a López Obrador rumbo al trono de la autocracia, que es nada menos que la dictadura. Y esto es verdaderamente grave para México. No podemos dejar que el país se entregue así a un autócrata, bajo ninguna circunstancia. Yo soy un convencido de que es necesario que la sociedad reaccione y que apliquemos y que tomemos en serio el derecho que nos da la Constitución para revocar el mandato de un presidente. Hay que ir a las urnas, a pesar de todas las trampas que ha puesto López Obrador, a pesar de que no va a haber más que 50 y tantas mil casillas de las 159,000 que debieron instalarse, como es el caso de las elecciones federales. Pero aún así, con el tercio de las casillas, si los mexicanos entienden que nuestra batalla es, en estos momentos, no salirse del cauce de la democracia e ir a votar en contra de que siga este personaje en el Palacio Nacional, si no lo hacemos, entonces y tendremos quizá una espiral que no deseamos de violencia y de enfrentamientos sin fin. Que preocupa lo que ya hizo López Obrador, nos preocupa lo que puede hacer, como esto que ocurrió lamentablemente en estas, ya casi vamos en 2 semanas y media, en la que está él mismo reiterando el caso de su hijo, que no tiene salida alguna. Hace 25 minutos, ahorita les digo exactamente, 5 minutos, sí, que Carlos subió a su programa Latinos una nueva denuncia contra José Ramón López, porque resulta que descubrió que entre los grandes empresarios a los que ha servido se encuentra una. Y esto es curioso porque el presidente ha pedido una pausa en las relaciones con España y una pausa en cuanto a los intereses de las empresas españolas en México, mientras que su hijo está haciendo todo lo posible por la empresa española en México en un tráfico de influencias verdaderamente deleznable. Si esto está ocurriendo en este país en este momento, ¿qué podemos esperar en los próximos meses? El INE que todavía es autónomo, porque la pretensión de López Obrador, y esto es lo que está elaborando en esta iniciativa presunta de reforma electoral, es que el control de las elecciones regrese al Ejecutivo, como en los tiempos de Carlos Salinas de Gortari, o como en los tiempos de Miguel de la Madrid, cuando el secretario de Gobernación era el que llevaba adelante lo que llamábamos el Consejo General Electoral, que dependía de la Secretaría de Gobernación. Fue la época de 1988, cuando se le al señor Bartlett y luego aclaró que se le había caído el sistema, pero de cómputo. Claro, cuando empezó a dar las cifras y se daba por ganador a Cuauhtémoc Cárdenas, se derrumba el sistema de computación y se comete uno de los fraudes más exitosos en la historia de México, cuando no se contabilizan el 45% de las casillas. Fíjense nada más. Esto es algo que pesa enormemente
en la vergüenza nacional. Y si así seguimos, perderemos al INE. Algunos funcionarios del INE nos han comentado que la mayor defensa que puede tener contra los ataques virulentos del Ejecutivo es precisamente que la gente vaya a revocarle el mandato en las urnas a López Obrador. Si el 11 de abril México amanece con la noticia de que se dejaron vacías las urnas por las influencias de determinadas personas, información que ha privado, estaremos ante una situación de enorme gravedad, porque ya no tendremos salvación. Inmediatamente después del 10 de abril seguirán las elecciones de junio en 6 estados de la República. Y después de eso, adiós INE. Vendría la reforma electoral, regresaría el control electoral a la Secretaría de Gobernación, es decir, a don Augusto López, que por cierto, aquí entre nosotros, ya que estamos en familia, ¿saben ustedes el papá de Adán Augusto López, un señor que era muy cercano a la familia de López Obrador, fue el que protegió a Andrés Manuel después de el asesinato de su hermano José Ramón, que cometió Andrés Manuel? Ese protector se llamaba Payambé López Falconi. Es el padre de Adán Augusto López, el actual secretario de Gobernación. Así va pagando sus cuotas este sinvergüenza. Y claro, a Payambé nunca se le investigó y fue el protector, junto con alguien que después sería gobernador de Tabasco, Leandro Rovirosa Guade. Entre ellos dos cobijaron a Andresito y no fue enviado a una correccional, que es lo que debió haber ocurrido después del evidente asesinato de su hermano, que podría haberse considerado imprudencial. López Obrador dice que se suicidó su hermano, pero hay muchos testigos, hubo muchos testigos de lo contrario, muchos testigos que incluso dicen solamente un accidente, sino que había una gran rivalidad entre los hermanos que terminó con esta tragedia. Y nunca nadie se involucró en el asunto. Yo sí lo hice en el 2004 y me presenté a la hemeroteca de Tabasco, ahí en Villahermosa, y me di cuenta de que los periódicos de estos días, es decir, de los días de la tragedia, estaban recortados, tijereteados para quitar de esos periódicos todo rastro de la intervención de Andrés Manuel en el asesinato de su hermano. Y luego vendría, bueno, antes de eso, porque esto ocurrió en 1968, cuando tenía Andrés Manuel 15 años. Pero antes, cuando tenía 10, en 1963, por una rabieta en un juego de béisbol, lastimó y dejó cuadrapléjico a José Ángel León Hernández, que vivió en una silla de ruedas hasta 1995. Esto es terrible. Los padres de este muchacho siempre insistieron en que se hiciera justicia y nunca se hizo. Es decir, tenemos verdaderamente a alguien que comenzó asesinando y que va a terminar asesinando. Exactamente igual, esto es lo más extraño del asunto, de lo que ocurrió con Carlos Salinas, su principal antagonista. En nuestro país, los enemigos políticos acaban pareciéndose unos a otros. Y en este caso, la similitud en las carreras infantiles y juveniles de Salinas y López Obrador es igual, porque Carlitos Salinas, junto con su hermano Raúl y el vecino de ambos, Gustavo Zapata, acribillaron a una servidora doméstica de nombre Manuela, ni siquiera sabemos su apellido, nunca lo hemos podido investigar porque está completamente censurado a la prensa. Esta servidora doméstica la acribillaron a balazos, agarrando las armas que tenía don Raúl Salinas Lozano, el padre de los dos sujetos, en su armario. Es decir, tenía un arsenal propio particular. Con ese arsenal asesinaron a la servidora doméstica. Esto revela hasta qué punto el poder vuelve locos a las personas
y va formando a los políticos que llegan a la presidencia con un caudal terrible de dramas personales que no han sido del todo investigados. Si tuvimos un asesino en la presidencia en la época de Salinas, tenemos otro en la presidencia actualmente. Y esto es algo que Andrés Manuel no podrá negar nunca. Y en el caso de sus hijos, caramba, es una vergüenza. Él dijo que él no respondía por lo que hicieran sus hijos y que los metería a la cárcel si hicieran algo indebido. Bueno, pues ya lo hicieron. Ya lo hicieron. El único que dice que respondería López Obrador por él es su hijo más pequeño. Y en eso estamos de acuerdo. Que responda por él, porque también ya se está saliendo un poquito del huacal, pero de eso no quiero hablar por respeto a la edad del muchacho. Es todavía menor de edad y hay que respetar esa situación muy claramente. Pero los demás, los otros tres, los hijos mayores, Andy, el segundo, y Gonzalo, el tercero, son elementos absolutamente perniciosos. Andy tiene un historial verdaderamente peor que el de José Ramón. Y ahí le paramos, porque si no me sigo y empiezo a hablar de los hermanos, y empiezo a hablar de los primos y primas, de los sobrinos, de elementos que tienen contratos millonarios con Pemex. Yo no sé cuántos millones ya amasó López Obrador en esta etapa, pero son muchísimos. Él dice que gana 1.200.000 pesos al año. Eso es lo que parece de sueldo nominal, pero los negocios que ha hecho, sobre todo con el empresario de Monterrey, Alfonso Romo Garza, quien fue además su jefe de asesores en la oficina presidencial, que desapareció. Entre los 30 millones de votantes que hubo en el año de 2018, no encontró Andrés Manuel a nadie que pudiera sustituir al egregio Alfonso Romo en la oficina de consejero. Y entonces quedó desaparecida la oficina, pero Alfonso Romo sigue haciendo negocios. Lo está haciendo, por ejemplo, en el Tren Maya, en donde ha logrado contar con permisos, entre comillas, para explotar el agua de la región del sureste, que en el sureste ustedes saben muy bien que se perfora un pozo y se encuentra agua, ya sea 10 metros o a 20 o hasta 50 o 60, pero siempre hay agua en el sureste. Y resulta que ya se le está apropiando Alfonso Romo, aprovechando el trazado del Tren Maya. Y si hablamos de las demás obras icónicas, no podríamos terminar más que decir que son tan absurdas como la de creer que vamos a tener una refinería modelo y moderna, es casi espacial, porque va a ser la primera refinería submarina del mundo, porque está inundada. Entonces a los arquitectos que la están haciendo hay que aplaudirles, hay que honrarlos por la hazaña de hacer una refinería submarina. Y lo del aeropuerto, bueno, todavía no se inaugura y ya empezaron a caerse los accesos al aeropuerto. Y han mostrado como la gran joya de la corona aeroportuaria los baños con cartones de luchadores. Si siquiera hubieran sido toreros no me hubiera molestado tanto, pero resulta que son luchadores, aparte de los cómicos de la legua y aparte de una serie de personajes ahí que dicen que son muy populares. Pero en los baños, ¿y por qué allí? O sea, ahí se revela la desvinculación que tiene López Obrador con su cerebro. Está mal de sus facultades mentales. Ese hombre que debía estar ya encaminado hacia un hospital, un manicomio o lo que sea, o por lo menos ser tratado por un psiquiatra de mucha altura que hiciera terapias todos los días. No está para gobernar este país. No tiene ya las condiciones para gobernar este país. Se ha enfermado 2 veces, dice, de COVID, y aún así no usa cubrebocas. O sea, es un caprichoso, es un soberbio. No le importan los muertos que se han dado con motivo de la pandemia. Somos el país con más muertos del mundo. No es cierto que estemos en 4º lugar, no. Porque, como lo dijo López-Gatell desde el principio, hay que multiplicar los muertos por 3.8, porque hay muchos que no se acercan a los centros de salud y no forman parte de la estadística.
En este caso estaríamos hablando de más de 1 millón de muertos en México, más de los que ya murieron en los Estados Unidos por pandemia, y más que los de la India y más que los de Brasil. Y además, lo que no se puede negar es que somos el país con mayor letalidad en el mundo. Esto es algo que va a convertir a López Obrador en un genocida, porque hay que sumar estos muertos de más que hemos padecido por la pandemia a los muertos que se dan todos los días por ajustes de cuentas entre los delincuenciales, entre el narcotráfico, etcétera. Que aproximadamente el promedio diario de asesinatos es aproximadamente entre 70 y 80 al día. Súmenle ustedes lo que quiere decir esto si llegamos a los 12 meses de cada año. Nunca en la historia de México había habido una matazón tan impresionante y tan impune como la que está en estos momentos sufriendo nuestro país a causa de la mala administración de López Obrador. Ahí se los dejo. Muchas gracias por sus aportes y pues ahora sí vamos a la sección de preguntas porque hay varias dudas. De hecho, yo por ahí creo que es una de las preguntas que tenemos es acerca del tema de la revocación de mandato, pero ahorita si quieren le planteamos bien la pregunta porque sí creo que habemos varios con esta duda. Pero vamos primero con Antonio Tapia que por ahí ya preparó algunas preguntas, entonces vamos a escucharlo. ¿Andas por ahí, Antonio? Sí, sí, yo creo Adelante. que muy buena intervención. Creo que sí estamos en una situación crítica en el país. Recientemente también una de las cosas que dijo o citó uno de sus libros donde decía que a los dictadores buenos se les tenía que cuidar, ¿no? Y su risa malvada, ¿no? Que siempre hace. Yo creo que son ese tipo de cosas en donde debemos de tener cuidado porque o lo hace intencionalmente o lo hace con una intención de que la gente vaya acostumbrándose a ese tipo de lenguaje, ¿no? Y me gustaría preguntarle a los dos, pero inicio con Mario, ¿cómo los ciudadanos debemos de concebir la libertad de expresión? ¿Qué definición le darías tú? Sí, mira, la libertad de expresión es una base fundamental para poder realizar todas las demás libertades. Si se quita la libertad de expresión, con el tiempo se van a ir quitando todas las demás. ¿Qué es lo que estamos viendo? Por ejemplo, lo que claramente se ve, por ejemplo, en este asunto, es de que, fíjate, estamos preocupados por saber cuánto gana un periodista. ¿Y por qué se pretende saber cuánto gana un periodista? Como si ganar dinero fuese algo delictivo. O sea, en el fondo, esto da la idea de que lo que se está promoviendo no es solo una lucha de clases, sino un odio de clases. O sea, que como la mayoría del pueblo, pues sí, está mal, vive pobre y además están aumentando los pobres, pues las gentes que tienen ingresos, digamos, altos en los deciles económicos, se vean como si fueran malo tener dinero. Pero para empezar, hay que ver una cuestión. El dinero que viene del Estado, pues sí es dinero que nos quitaron impuestos, etcétera. Las empresas privadas, cuando pagan el dinero, no sé, a un cantante, a un artista, a un futbolista, a un profesional, lo hacen porque son productivos. Esto es, en la lógica de la empresa privada, que es la que debe conducir la economía, es que se debe de pagar como una inversión. Entonces, resulta que el elemento que se está utilizando para criticar la libertad de expresión, es decir, si un periodista gana, es porque es corrupto. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Hoy decía López Obrador en la mañanera, es que yo no censuro. ¿Cómo no censura? En un momento determinado, tratar de acabar con el prestigio, y no solamente de Carlos Loret, sino de Aristegui y de López Dóriga, de lo que sea. ¿Qué es lo que les está queriendo quitar? Pues la razón de sus ingresos.
que es que la gente los escucha, que la gente los sigue. O sea, las empresas le pagan por el rating. O sea, no le pagan. O sea, es absurdo pensar que una empresa privada va a pagar a golpear políticamente a alguien. Si una empresa privada ve que ese gobierno no le favorece, no le ayuda, etcétera, pues simplemente lo que va a hacer es no invertir y llevar sus inversiones a otro país. Pero ¿qué es lo que vemos? Que mientras que él habla en contra de la gente rica, que nosotros tenemos que tener más que 2 pares de zapatos, pues como efectivamente decía Rafael, está rodeado de una élite de empresarios, habla de la mafia del poder, pero pues son los mismos en algunos casos. O sea, es Salinas Pliego, cercanísimo a él, es desde luego pues el hombre más rico de México, señor Slim, es desde luego pues ahora está conocidísimo el que contrató a el hijo, o sea, Daniel Chávez, está desde luego Riobó, está, en fin, una serie de grandes empresarios que a eso sí no se mete. Entonces, ¿cómo es que se está atacando la libertad de expresión? Tratando de desprestigiar, de hacer que la gente odie. O sea, ¿por qué es importante para los mexicanos saber cuánto gana Carlos Loret de Mola? ¿Con eso va a mejorar el país? Pues no. ¿Con eso se va a acabar los muertos? Pero la pandemia no. ¿Con eso se va a llegar a seguridad pública? No. Es simplemente para generar odio. Ese es el punto. Ahora la forma de censurar y de limitar la libertad de expresión es a través de un mecanismo de generar odio en contra de los periodistas. Y ese odio en contra de los periodistas pues está teniendo efectos nocivos sobre una libertad fundamental de todos los mexicanos. Sí, yo creo que lo que mencionas... Yo solamente agregaría una cosa muy importante. Así como el apotegma de Zapata, revolucionario, fue la tierra es de quien la trabaja, yo creo que la noticia es de quien la trabaja también, no de los empresarios que le dan chamba a los reporteros, no. La noticia es de los periodistas, que la divulgamos y la compartimos con el gran público y la hacemos entonces de toda la sociedad. Toda la sociedad es dueña de la información, pero el vehículo para que la sociedad se informe somos los periodistas críticos. Los que no son críticos no valen nada. Así de fácil. Si no se ejerce el periodismo crítico, es como no ejercer el periodismo. El periodismo venal, el periodismo mentiroso, el periodismo al estilo de Lord Molécula, nos viene guango, no nos sirve para nada. Es simple y sencillamente una vergüenza, un indecoroso pretexto para alabar al presidente y sacarle dinero. Ellos sí son los chayoteros. Los chayoteros son los que reciben dinero del poder público. Hace unos días, 2 días, mi querido amigo Mario me mandó un video que yo ya había visto hace años de Carlos cuestionando de una manera muy severa al entonces presidente Peña Nieto, hace 7 años. Porque hay muchos que dicen que antes no hablaba nada porque estaba en Televisa. Pues no, grabó un video en donde hablaba de su asco ante la cantidad de sucesos deplorables que se estaban dando durante el peñismo. Lo grave es que López Obrador asimiló todos los vicios del pasado y los acrecentó. Entonces son todos los vicios más los propios. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. La libertad de expresión está en grave peligro. Como está en grave peligro la democracia. La libertad de expresión es la reina de las libertades. Sin la libertad de expresión no podemos ser libres. Sin la libertad de expresión no podemos ser demócratas. Sin la libertad de expresión no podemos tener futuro. Así de fácil y sencillo. Si nos amordazan, entonces volvemos a tener una condición de cavernarios. No tendremos entonces la oportunidad de comunicarnos entre nosotros. Estaremos sujetos a lo que diga el poder para poder hablar. Y esto es propio de una dictadura, únicamente de una dictadura. Y esto es lo que no podemos tolerar los mexicanos. No podemos dejar que el país se nos desmorone. Esto es muy sencillo. Ya empezaron a haber consecuencias. Es lo que no estamos viendo. Por ejemplo, pasa el Super Bowl, que es cuando el guacamole está muy ligado al Super Bowl,
allá en los Estados Unidos, y entonces restringen las exportaciones de aguacate a los Estados Unidos. Luego empiezan a detenerse a los barcos camaroneros de Campeche. Esto está iniciándose ya, para que lo entendamos más claramente, una especie de bloqueo económico para nuestro país, muy semejante al que comenzó a instalarse en Cuba hasta que se llegó al bloqueo total en la isla que encabezaban los Castro y ahora encabeza Díaz-Canel. Pues desgraciadamente así estamos yendo a un escenario similar entre Venezuela y Cuba, pero eso sí, reverenciando a Trump, reverenciando a Biden. De repente dice alguna barbaridad sobre Biden, pero qué calladito está el presidente respecto a la reforma eléctrica después de la visita de John Kerry. Algo vino John Kerry, no vino nada más a pasear y a recorrer las ruinas arqueológicas. Vino a decirle que no estaba Estados Unidos conforme con una reforma eléctrica que va a privilegiar las energías contaminantes que se basan en el combustóleo, que son los residuos del petróleo. Eso no lo dice. Cuando ya el mundo entero está adoptando, claro, las energías sustentables, naturales, basadas en 3 fenómenos: el sol, el viento y el agua. Esos 3 elementos de la naturaleza nos pueden proporcionar toda la energía necesaria sin necesidad de estar con el combustóleo contaminando el medio ambiente y quizás provocando un caos climático. A eso vino John Kerry, que es precisamente, que ya saben ustedes que fue candidato presidencial de los Estados Unidos contra la segunda reelección del señor Bush Jr., pero no logró ganarle al republicano y ahora es el representante de los Estados Unidos para cuestiones del medio ambiente y del clima. Es un personaje muy importante que además le vino a callar la boca al tontuelo ese de Ken Salazar, que es el embajador de los Estados Unidos en México, que creyó que congraciarse con el gobierno de los Estados Unidos era elogiar a López Obrador, y se llevó un susto de los 1000 demonios cuando los Estados Unidos pidieron su cabeza. Así de fácil. López Obrador es una figura de la que se mofa el mundo entero. En España, en los Estados Unidos, en Argentina, en Chile. Tengo videos de compañeros nuestros, periodistas de Chile, que se mofan de López Obrador, se burlan de él, dicen que está mal de la cabeza, que es antidemocrático, que no puede ser que haya un presidente que llega al extremo de convertir a un periodista en el centro de sus ataques. A mí me toca de rebote, porque resulta que en la carta de solicitud al INAI para que investigara los fondos de Carlos, pone, y de sus familiares, evidentemente eso de sus familiares, pues está dirigido a mi persona. Lo que pasa es que López Obrador no se atreve a enfrentarse a mí, porque sabe que lo conozco muy bien. Yo tuve la desgracia de ser su amigo durante muchos años, amigo de vernos cada 15 días o cada semana incluso, de desayunar con él, de hablar de cosas trascendentes, de creer en él, porque yo creí en él en algún momento. Me mintió, me engañó. Alguien me preguntaba hace ratito en otra entrevista que hicimos para Atlanta, para la ciudad de Atlanta, Georgia, me preguntaba qué le preguntaría yo al presidente López Obrador si lo tuviera enfrente. Yo solamente le preguntaría una cosa: ¿por qué, Andrés Manuel? ¿Por qué me dijiste una cosa hace años y por qué hiciste lo contrario ahora que eres presidente? ¿Por qué? Es lo único que yo le preguntaría. Muchas gracias a ambos. De verdad que pues está bastante nutrido este conversatorio. Creo que hay bastantes dudas. Ahorita varios están dejando por aquí sus comentarios. Algunos de ellos
precisamente al respecto y quiero hacerle la mención también yo, don Rafael, acerca del tema de la revocación de mandato. Llama la atención porque varios ciudadanos hemos dicho o nos hemos pronunciado de que pues no hay que seguirle el juego porque finalmente esta revocación la está promoviendo desde el púlpito del poder y los mismos de Morena y toda esta gente. Y llama la atención también que los venezolanos nos avisan y nos dicen, oigan, esta misma simulación la hicieron acá con nosotros y después de que pasó lo del tema de revocación ya no hubo marcha atrás. Entonces, pero ahorita usted comenta que, que sí vayamos a votar a las pocas casillas que van a haber, porque si no votamos, pues va a ser peor. Entonces, ahí esa parte como que se nos pierde un poco, o sea, muchos decíamos, vamos a anular el voto o incluso pues a abstenerse de votar. Entonces, aquí en este punto, ¿cuál sería su recomendación? Son dos cuestiones. La Ajá. primera cuestión, no es una trampa el que no vayamos a votar, no dejarles el escenario, al contrario, es permitirle a los morenistas que impongan una votación falsa para que se haga un recuento que favorezca a López Obrador y se diga, ahí están las pruebas de que el pueblo me apoya y quieren que yo continúe en la presidencia, quién sabe hasta cuándo. Tenemos, a diferencia de Venezuela, ya que lo citas, cuando Venezuela hizo el proceso revocatorio en el 2002, era Chávez el presidente de Venezuela. Pero Chávez ya tenía bajo control al su Instituto Nacional Electoral. Ya no era un organismo autónomo, era un organismo como el que quiere López Obrador que sea el INE, basado en la Secretaría de Gobernación, en el caso de México, y en el caso de Venezuela, directamente de la presidencia de Venezuela. Esto, pues evidentemente, no puede dar lugar a elecciones o a sondeos o a consultas limpias. ¡Qué curioso! López Obrador promueve, primero, el juicio político contra los expresidentes. Luego, ya que va encaminado el asunto, se pronuncia diciendo que él en lo personal está en contra. Entonces eso confunde a la gente. Y luego empiezan todo el mundo a decir que no hay que votar, que hay que dejar el escenario libre. Y ahora ese es el pretexto para no perseguir a los miserables expresidentes que nos saquearon. Cuando tiene la obligación, como presidente de la República, de perseguir a todo delincuente del que él tenga conocimiento, sin necesidad de encuestas ni nada por el estilo. Pero no, ya agarró de pretexto el hecho de que a los mexicanos no les interesó el tema, y pues dice él, pues ya se consultó y no hubo el quórum. Y entonces los expresidentes están felices de la vida, más felices que José Ramón López Beltrán, que ya con su modelito que tiene ahí, sus aviones particulares que vuela y va para allá, sus entradas por el tráfico de influencias, gracias a los cuales varias empresas estadounidenses y españolas ya, en este caso, están usufructuando nuestro petróleo precisamente con contratos verdaderamente execrables con Pemex, que además los oculta miserablemente. Bueno, pues entonces ya qué más nos espera. La segunda cosa que quería yo recalcar respecto al asunto de la revocación es que no nos queda otra salida. O vamos a la revocación o le dejamos el escenario dispuesto a López Obrador. ¿Qué queremos? Aún es posible que si salimos a votar no se reúna el 40% que exige la ley para que sea vinculado a proceso este juicio revocatorio. Esto sería terrible para México. Sería terrible porque además ya nos colocó una trampa, la reducción del número de casillas, como decíamos antes. Esto nos hace más difícil, más limitado el procedimiento de revocación. Por 59,000 casillas. Apenas logramos muy rara vez que haya una votación, una afluencia del 70% de los empadronados. ¿Qué podemos esperar con la tercera parte de las casillas? Pero así y todo, hay que hacer la lucha hasta el último minuto. Porque lo que sigue, repito, es que desaparezca el INE y entonces sí vamos a llorar sangre.
porque se acabarían las elecciones limpias y entonces Morena nos impondría a todos los funcionarios. El presidente podría alegar que puede continuar en su gobierno o bien puede reelegirse a través de Claudia Sheinbaum, casi su pariente. No le digo por qué, porque no me regaña Mario, pero es casi su pariente. Pero ahí investiguen, pregúntenle a Mario a qué me refiero, para que él sea el que se mete en líos. Pero bueno, ya saben ustedes que Claudia es pues la hijita preferida de Claudia, del presidente, la candidata posible, contra otros funcionarios que podrían quizás hacerlo mejor que ella. No lo voy a mencionar, pero me parece que Marcelo Ebrard, dentro de todo lo malo que hay, pues sería un candidato más o menos potable. Pero sería el pueblo mexicano absolutamente masoquista si vuelve a votar por Morena. Sería un acto de masoquismo colectivo. O sea, un harakiri, clavarse la espada de color, ¿cómo es? Color pucha. ¿Cómo le ponemos al color de Morena? Por ahí, ¿no? Entre moradito y... Guinda, es guinda. Guinda, eso es, color guinda. La guinda del pastel de la corrupción y de la inmoralidad y de la tragedia, que es lo que hemos vivido los mexicanos. Me he encontrado con algunos que de repente me dicen, yo sí estoy con López Obrador. Y les pregunto, me pongo a platicar con él porque me interesa mucho, ¿no? Y me dicen, no, bueno, pues es que es el único presidente que le ha llegado a la gente más necesitada con sus bonos bimestrales y tal y cual. Esto ni siquiera lo instauró López Obrador, no es el primer presidente que da los bonos. Los bonos se están entregando desde la época de Vicente Fox. Es cierto, y eso sí hay que reconocerlo, Andrés Manuel, cuando fue jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, sí fue el primero en repartir estos bonos a los citadinos. Pero inmediatamente Fox agarró el proyecto y entonces Andrés Manuel se enfureció contra Fox por haberle robado el proyecto. O sea, en lugar de decir, caramba, qué bueno que siga el presidente un proyecto que yo inicié porque finalmente se beneficia a los mexicanos. Ah, no, se enfureció contra él y empezó a despotricar, como también despotricó en el 2004 con aquella famosa marcha del silencio civil que organizó la sociedad civil en protesta por del crimen en la Ciudad de México. Y entonces López Obrador dijo que era obra de los conservadores, que eran derechistas, que eran ultra conservadores, que eran personajes turbios los que habían organizado la marcha y que no tenían ningún valor. Y la marcha pues es la de mayor afluencia que ha habido en México hasta ahora, sin acarreos. De repente empezó a llegar gente y aquello era todo el paseo de la Reforma. Fue impresionante. Pero nunca reconoció que hubiera sido un acto de protesta contra él. ¿Cómo iba a reconocer semejante cosa si López Obrador está por encima hasta de la voluntad del pueblo? Cuando el famoso juicio de desafuero en 2005, acuérdense ustedes que se paró en el Zócalo ante 1 millar de personas, bueno, estaba lleno el Zócalo, y gritó, los amo desaforadamente. Bueno, ante estas frases, pues no queda más que decir que vivimos en una feroz demagogia en donde acepta el presidente que un sinvergüenza como el doctor Hugo López-Gatell, llamado prosaicamente el doctor Muerte, diga, el presidente no es un factor de contagio, sino es un factor moral. Después de eso, si hay alguien que pueda creer en López Obrador, es que está tan deformado mentalmente como el propio López Obrador. Así lo veo. Bueno, yo agregaría nada más de la cuestión de la revocación de mandato lo siguiente. El grave problema, y eso es lo que provoca esta situación de incertidumbre, es que desgraciadamente se desvirtuó. Y lo que claramente está en la Constitución es un mecanismo muy bueno, muy adecuado, que ojalá se pudiera lograr, que es el de revocación de mandato. Pero ¿qué fue la trampa que hizo este gobierno? Desde el momento que incluso hizo la pregunta, que fue convertir lo que es la revocación de mandato en ratificación del mandato.
El asunto fue llevado a la Suprema Corte de Justicia. El problema está que la legislación en materia de considerar inconstitucional una ley exige una mayoría calificada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, fíjense, fue lo terrible. De 11 votos, sí dijeron que la pregunta era inconstitucional, que la Constitución solamente habla de revocación de mandato y no de lo que en el fondo es una reelección, porque es que no se puede ratificar lo que ya está establecido, Mario. El ministro ya sabemos que el periodo constitucional del presidente termina en 2024. Ratificarlo es absurdo, no tiene ningún sentido. ¿Y qué fue el problema? Que, el sentido del derecho de los mexicanos a sacar al presidente del Palacio Nacional. Sí, sí. Eso es lo importante. Sí, no, por eso. Sí, no, pero el problema fue que los 4 ministros de la Corte que metió López Obrador votaron porque se quedara la pregunta de esta forma tramposa. Entonces, pues eso estoy de acuerdo contigo, es lo deseable, pero la verdad no soy optimista en el sentido que crea que se logra. Solamente quiero hacerte una aclaración, mi querido Mario. Cuando hablas de la exhibición de lo que supuestamente gana Carlos, sí, no mencionaste que los datos son absolutamente falsos. Es decir, claro, sí, provienen de una fuente anónima y además son falsos. Sí, claro, porque esos 11 millones que supuestamente le pagó a Televisa en el 2021, claro, pues no tiene sentido porque Carlos dejó de trabajar en el 2019 allí. Y tampoco los datos sobre los ingresos que tiene por otros trabajos latinos, Washington Post, etcétera, no, el Universal, no tiene ninguna credibilidad. No hay ningún periodista en México que gane lo que se supone que dice este señor que gana Carlos en el Universal y en Latinos. O sea, no hay nadie, ningún periodista en este país que haya ganado eso. Sí, es una falsedad absoluta, mentirosa. Como a mí me ha dicho el señor que soy guachicolero, porque hay otros Loret de Mola en Yucatán que tienen gasolineras. Pues allá ellos, pero yo no todos los Loret de Mola son mis parientes, como no todos los Rosales son tus parientes. Claro. O sea, esto es lo que hay que entender. Aunque sea un apellido poco común, el hecho es que hay otros Loret de Mola que provienen de otros orígenes y que no tiene nada que ver con mi familia. Y se atreve a calumniar. Si lo más grave de todo esto es que tengamos a un presidente calumniador, no solamente mentiroso, sino calumniador. Y eso no me pueden decir a mí que no lo es, porque lo ha dicho directamente contra mi persona. También me dice que soy conservador. ¿Cuántas veces hablé yo con él y resultaba que el conservador era él y no yo? Es decir, ¿quién es conservador? El que quiere conservar el estado de cosas. ¿Qué ha hecho López Obrador? Conservar el estado de cosas. ¿Qué quiero yo? Cambiar el estado de cosas. Entonces, ¿quién es el conservador? Muy sencillo. Así de fácil. Un análisis pequeño y superficial basta para colocar a Andrés Manuel en la picota de la historia. Punto. Buenísimo. ¿Ya hay alguna otra pregunta? Sí, por ahí Antonio tiene otra pregunta y después de Antonio seguiría yo y ya si quieren vamos cerrando. ¿Les parece? Sí, yo dentro de todo lo que comentan, yo creo que sí es muy importante poner atención en esto, porque yo creo que también de fondo está esta lucha contra los organismos autónomos, ¿no? Ya en su mañanera también él comentaba y decía que él tenía problemas con el INAE porque no hacía lo que le correspondía, ¿no? Entonces yo siento que también en el fondo es esa lucha contra los organismos autónomos y con el fin de quererlos controlar, ¿no? Y la pregunta que me gustaría hacerle sería, ¿cuáles son las consecuencias y por qué los ciudadanos nos deberíamos de preocupar que un presidente se meta a nuestros datos privados? Bueno, las consecuencias son muy claras. Ya las estamos viviendo. El perder nuestra libertad, el perder nuestra privacidad, el dejar que otros se inmiscuyan en nuestras cuestiones personales. Hoy se aprobó ya una ley por la cual se puede incautar cualquier cuenta de banco simple y sencillamente porque lo ordene el Ejecutivo. Ya ni siquiera la unidad de inteligencia financiera, no.
Si el presidente quiere que se incaute una cuenta, esta es la consecuencia de lo que pasó el otro día al exhibir las supuestas erogaciones, los supuestos ingresos de Carlos. Esta es la consecuencia. Ahora ya quieren incautar a cualquier cuenta. Hoy se aprobó en la Cámara de Diputados esta verdadera barbarie jurídica. Imagínate más hecho. Claro. ¿Cómo Es se nos hubiera horrible. ocurrido semejante cosa? Ni en las mentes más perversas, más inútiles, más torpes, hubiéramos podido pensar que se podría en un gobierno supuestamente democrático acceder a las cuentas de Sí, y sin personales avisarle de la a la ciudadanía. persona. Esto es una persecución, eso es una dictadura, esto ya no se Sin puede tolerar sencillamente. Y a mí me indigna que haya personas que ¿Se todavía congeló Rafael o se congeló todo? siguen ciegos ante una realidad evidente, pero ya están reaccionando. Por ejemplo, hay elecciones en junio próximo en 6 estados. En algunos había una ventaja enorme para Morena hace algunos meses. Y ahora, pues, por ejemplo, en Tamaulipas ya cambiaron los momios y favorecen al candidato de Va por México sobre el de Morena en este momento. No sé si el día de las elecciones siguen igual. En el caso de Aguascalientes, la candidata de Va por México va muy por encima de la candidata de Morena. Y espero que en las otras 4 entidades que faltan, pues pase lo mismo. Poco a poco el desgaste presidencial se está viendo también en cuanto a la aprobación ciudadana. Vamos a ver qué pasa. Sí. Ahora, nada más para completar, realmente esto que se aprobó es gravísimo. El que simplemente, incluso sin procedimiento, sin ni siquiera aviso, se pueda congelar las cuentas de una persona, es de los peores atentados a la propiedad privada que se han hecho en este país. Es un atentado al Estado de Derecho, de que nadie puede ser molestado en su propiedad, en sus bienes, si no es mediante un procedimiento que se cumplan formalidades. O sea, es terrible. Y eso es realmente la importancia de que se protejan los datos personales, es para evitar eso, para evitar seguridad que hay. Simplemente esos datos de cuánto uno gana, pues sirven para que la delincuencia sepa, gana bien y hay que ir contra él. Sirven para generar el odio, sirven para en un momento determinado, todos tenemos derecho a nuestra vida, a cuestiones delicadas como las preferencias sexual o la cuestión de la ideología o la religión. Pues ¿por qué otras personas, sobre todo el gobierno, tiene que meterse, sobre todo con los prejuicios? ¿Por qué se tiene que saber en un momento determinado, pues, antecedentes de mi, etcétera, etcétera? O sea, los datos personales es de lo más delicado de mantener. Son inviolables, Mario, son inviolables. Deben ser violables. Por eso es importantísimo defenderlos. Agrego una cosa más que me parece muy importante. Ya, gracias a Carlos, gracias a sus fuentes informativas, México contra la Corrupción, por ejemplo, que también intervino en el reportaje que exhibió a José Ramón López Beltrán, ya tenemos al presidente, como decimos en términos boxísticos, groggy. No podemos dejar de pegar hasta que lo veamos en la lona. Yo personalmente ya le declaré la guerra personal. A ver cómo nos va. Pero hay que dejar claro que no podemos dar marcha atrás. Que este es un individuo que le ha hecho mucho daño a nuestro país y que debemos ver derrotado. Yo me duermo temprano, motivo por el cual les pido a ustedes que me dejen ya tranquilo para que yo pueda dormir y amanezca yo muy tempranito a hacer mi ejercicio que me costó que me cayera yo ayer y me rompiera casi la rodilla. Dios. Y lo pueda yo seguir. Claro que pues, sí. Pues maquinando todas estas ideas y todas estas cosas. Claro Lástima que sí, que me estén cerca de mí mujeres tan guapas como María José, porque Muchas gracias. no me despertaría mañana temprano. Muy amables a ambos, de verdad. Teníamos por ahí algunas preguntas del público, pero estoy de acuerdo. Realmente lo que nos han compartido ahorita nos ha despejado bastantes dudas. Más que comentarios, perdón, más que preguntas han sido comentarios. Y pues por respeto igual al tiempo de ambos, pues vamos cerrando este conversatorio.
no sin antes agradecerles, también invitarles a que conozcan las propuestas del Partido Libertario MX, el primer partido libertario en México. Si están hartos de derechas e izquierdas y todas estas ideas en las que nos separan a los individuos, conozcan las ideas de la libertad que promueve el Partido Libertario. Y pues muchísimas gracias a ambos, a seguir dando esta batalla. Creo que somos más los mexicanos que nos importa nuestro país, que creemos en la república, que creemos en la separación de poderes, que queremos que se fortalezca el Estado de Derecho y que vamos a seguir compartiendo este mensaje. Les agradecemos mucho y pues no sé si quieran compartir sus redes sociales o próximos proyectos, hacer alguna invitación. Mándeme la relación y yo lo comparto con todo el mundo. Además, ya que me enteré que esto, yo no sabía que era del Partido Libertario, pero todavía tengo la posibilidad de aspirar al gobierno del estado de Yucatán, por ejemplo, ¿no? Es una posibilidad, todavía no estoy tan viejo como para no aspirar. Ya fui candidato una vez y me patearon, pero de una manera terrible. Quiero recuperar esa dignidad perdida. Y cabe mencionar que acá con el Partido Libertario... No quiero yo ser aspirante de nada, Es broma. No, pero lo dirá de broma, don Rafael, pero de verdad es una invitación a cualquier persona que tenga la capacidad, el compromiso de luchar por México, son bienvenidos. Las puertas del partido son bienvenidos todos. Pero los únicos que no son bienvenidos son los que atentan contra la libertad. Aquí todos son bienvenidos los que respetan el proyecto de vida del otro, y entonces pues adelante los que se quieran sumar. Ustedes, si se quieren sumar, ahí están las puertas abiertas, y de nuevo muy agradecida por su presencia. Mario, no sé si quieras comentar algo. Mario, remata. No, pues yo simplemente agradecer, y en un momento determinado sí decir que precisamente el espíritu de la libertad, el espíritu libertario, el espíritu de defender las libertades, las garantías que finalmente son 4 básicas: la libertad en todos sus aspectos, libertad de expresión, de tránsito, de empresa, igualdad jurídica que implica que gobernantes y gobernados se sometan a la ley, la seguridad que debemos de tener, incluyendo la seguridad de nuestros datos personales, y la propiedad. Estas 4 garantías son lo fundamental para la existencia de un Estado. El Estado existe para defender la libertad, y si el Estado no defiende la libertad, entonces realmente se convierte en algo negativo. Ese era el espíritu de Locke. Bueno, pues finalmente, el Estado no es para negar la libertad, finalmente sino lo que quisiera decir es darle las gracias la libertad, a todos ustedes, y que el Estado no debe meterse por en donde no incluirme en este conversatorio tan interesante, sobre todo teniendo como compañero a un amigo mío de toda la vida, al que le pido y ruego que se haga a un lado para que veamos el cartón que tiene detrás, porque no lo hemos visto bien y creo que refleja la realidad de México. La batalla ahí que se está dando. Pero póngalo en pantalla. Ya está, se está viendo. Oigan, y por cierto, necesito yo ese cartón para ponerlo aquí en mi casa. Necesita hablar para que aparezca en la pantalla, para que aparezca. A ver, voy a ver si lo que pasa. Muchísimas gracias de todo corazón por esta oportunidad. Bueno, entonces, gracias a todos, desde luego, y pues qué bueno tener la posibilidad de estar y de seguir luchando y de buscar la manera en defender y sobre todo en que se agranden poco a poco nuestras libertades. Claro que sí. Recuerden, nos reunimos los sábados a las 5 de la tarde por Zoom. Los que quieran unirse, manden solicitud a www.partidolibertario.mx. Y recuerden que el futuro es libertario. Hasta la próxima.